Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. A mí me llama la atención que es a los sabios de corazón que Dios ha llenado de espíritu de sabiduría. Pero cuando busco, inclusive en otras versiones, me encuentro con que ser sabio de corazón era una condición preexistente antes de que Dios lo llenara de espíritu de sabiduría. O sea que una cosa atrajo la otra. ¿Me doy a entender? No es que porque Dios lo llenó de espíritu de sabiduría fueron sabios de corazón, sino que ellos ya eran sabios de corazón. Y por eso Dios los llenó de espíritu de sabiduría. Como que los buscó, como que los eligió, como que los encontró y luego los llenó del espíritu de sabiduría. Ahora, Proverbios 16, 21 al 23 nos habla acerca del sabio de corazón. ¿Qué es o cómo se caracteriza? Dice: el sabio de corazón, verso 21 de Proverbios 16, dice: el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Y verso 23, el corazón del sabio. Fíjese, en el 21 dice el sabio de corazón, pero ahora está hablando del corazón del sabio de corazón, ¿verdad? Hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Qué difícil es encontrar prudencia, amados. Es más fácil hablar que callarse. Fíjese que cuando yo leía eso, que el sabio de corazón es llamado prudente, yo pensaba en mi esposo. Él es un hombre muy prudente. Sí, de verdad, cuesta que hable algo ni negativo ni positivo de las personas, sino que es muy prudente y sin boca cerrada, no entra mosca, calladito te ves más bonito. Y bueno, es solo que de verdad le pregunten, pero como que nosotros a veces tenemos una necesidad de ser escuchados y hablamos y a veces hablamos y después pensamos qué fue lo que hablamos en vez de ser al revés, ¿verdad? Ahora, meditaba yo en qué quiere decir que el corazón es sabio o que alguien sea sabio de corazón. Y quiero explicar así un poquito rápido qué es el corazón, porque el corazón no es necesariamente el sincicio o el músculo cardíaco que todos nosotros tenemos. Decimos que a la izquierda, pero no tan a la izquierda, ¿verdad, doctor? Más medio, tendiendo un poquito a la izquierda. Pero realmente no se refiere a eso. No sé por qué razón hemos confundido o se le ha llamado corazón a lo que espiritualmente es el corazón, y de alguna forma se confunde con lo que biológicamente o fisiológicamente se llama corazón. Voy a comenzar y voy a pedirles que me pongan la diapositiva ahí. Mire, el ser humano, aquí lo hemos puesto. Espíritu es el hombre más interior, el que está en celeste. El alma está representado por un hombrecito amarillo que está por afuera, y luego el cuerpo que está como en anaranjado, casi rojo. Ahora, el cuerpo sabemos que es el estuche y donde están los órganos fisiológicos que contienen, pero vamos a decir que el cuerpo es como lo que nos permite que el yo verdadero, que es el espíritu y el alma, puedan ir de un lado a otro o puedan movilizarse, o es lo que contiene todo nuestro ser. Ahora, el alma, el hombre interior, pero el espíritu, el hombre más interior. Ahora, el espíritu del ser humano es lo que nos da la identidad eterna. El espíritu siempre será el espíritu, y el espíritu que Dios puso en usted será eternamente y para siempre el mismo. Y cuando estemos delante de la presencia del Señor, Él lo va a poder identificar exactamente, porque no hay dos iguales. Ahora, si vemos el alma, si me da la siguiente diapositiva,
el alma del hombre, vamos a decir que está conformado de los pensamientos o las ideas, ¿verdad? La mente, si quiere, los sentimientos, y una vez más, ponemos sentimientos aquí como que fuera del corazón, pero la verdad que los sentimientos están en toda la persona, en todo el ser, ¿verdad? Los sentimientos, eso significa el ser cariñoso, el odiar, el rechazar, el ser dulce. Todo eso tiene que ver con sentimientos y también con pensamientos. Hay personas que sus sentimientos están alineados con sus pensamientos, pero hay personas que están como divididas, piensan una cosa y sienten otra. Y allí ya es un problema, ¿verdad? Cuando pensamos de una manera y sentimos de otra, entonces la voluntad del ser humano es la que define cómo nosotros vamos a actuar, si conforme pensamos o conforme sentimos. La voluntad es un área del ser humano que cuando venimos a Cristo, si realmente queremos agradar al Señor, tenemos que someter la voluntad humana a la voluntad de Él. Es decir, así como Jesús hizo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Someto todo lo mío a tu voluntad. Dejo de hacer lo que me gustaría hacer para hacer lo que a ti te agrada que yo haga. Y eso pues tiene que ver con el sometimiento, que es una voluntad sometida. Ok, ese es el alma. Veamos ahora el espíritu. El espíritu del hombre, que es el hombre más interior, que es donde viene a vivir el Espíritu Santo. Cuando nosotros levantamos la mano o decimos, Señor Jesús, yo te necesito, ven a mi vida, donde viene a vivir el Espíritu Santo es al hombre más interior o al espíritu del hombre. Ahora, cuando usted está en una iglesia, una congregación y se va a ministrar, le dice, ponga la mano aquí en su espíritu. No, el espíritu no está en la boca del estómago o en el esófago. El espíritu, con E minúscula, que es el espíritu del ser humano, es donde está la vida, dice la Escritura. Donde está el espíritu está la vida. Ahora yo le pregunto, ¿dónde está la vida en usted? En todo el cuerpo, excepto lo blanco de las uñas, excepto el cabello que ya está medio muerto, solo aquí en el folículo tiene, ¿verdad? Pero todo donde está la vida, en otras palabras, donde está la sangre, porque donde está la sangre está la vida. Y donde está la vida, ahí está el Espíritu. Y donde está el Espíritu, ahí viene a vivir el Espíritu Santo de Dios. O sea, el Espíritu Santo no viene a vivir aquí. Imagínense cuando tiene retortijón o dolor de estómago, me duele el Espíritu. No, el Espíritu está en todo su ser, porque allí está la vida, ¿verdad? Y entonces, si el Espíritu está en todo su ser, en todo donde está la vida, quiere decir que estas funciones principales del Espíritu, que son intuición y la conciencia. Ok, ¿qué es intuición? La intuición es algo más fuerte que lo que usted percibe con su alma. Es más profundo que lo que usted percibe con su mente o con sus sentimientos. La intuición es algo más profundo, es algo espiritual. Algunos dicen, yo tuve una percepción, realmente es la intuición, porque esa es una de las funciones del espíritu humano, el tener intuición sobre algo. Yo no sé, dice alguien, pero yo tuve como algo, una intuición, algo como que algo iba a pasar hoy. ¿A alguien le ha pasado, le ha ocurrido? O dice, no sé, pero yo vi esa persona y tuve una intuición como que no me dio paz, dicen, ¿verdad? A veces mal usamos ese término, me dio paz o no me dio paz. Lo que quiere decir es que como que no está alineado con el Espíritu de Dios, vamos a decir. Y conciencia. La conciencia en nosotros es algo que se forma cuando usted escucha que dice, es que ya tiene uso de razón. ¿A qué se refiere con que un niño ya tiene uso de razón? Que ya tiene conciencia de lo bueno y lo malo. Tiene conciencia del bien y del pecado. Tiene conciencia de cuando está haciendo algo que no debe, pero también tiene conciencia del yo.
de quién soy. Uno va adquiriendo conciencia. Bueno, la conciencia es una función del espíritu humano, de la persona, y la intuición también. Ok, pero cuando hablamos del corazón, ¿por qué le menciono esto? Porque era necesario, y si pudiéramos traslaparíamos el hombrecito amarillo con el hombrecito azul, como quien dice el alma con el espíritu, aunque el que tengo ahí, póngame la siguiente por favor, la que tenemos ahí, que muestra lo que es el corazón del hombre. Realmente es una combinación de las funciones del alma con la conciencia del espíritu. Y fíjese, esto yo lo recibí hace algún tiempo por revelación, que es como que parte del alma y la conciencia, que es una función del espíritu, se juntan en el corazón del ser humano o en el corazón del hombre. Entonces, cuando hablamos de corazón, estamos hablando de algo más profundo, no solamente el alma, sino que incluye la conciencia que está en el espíritu. Y por eso la Escritura dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza y todo tu corazón. O sea que allí incluye la conciencia. Cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, es que conscientemente lo estoy amando. La conciencia está incluida y está involucrada. Entonces el corazón es un área profunda en donde está incluido el espíritu y las áreas del alma. Bien, sabiendo entonces lo que es el corazón, vamos a Éxodo 31, siempre en la misma línea de lo que acabamos de leer de Éxodo, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Es decir, Dios le da la instrucción a Moisés, pero no lo deja solo, le pone un equipo, pero el equipo, primero Dios le pone toda la sabiduría, toda la inteligencia, toda la ciencia, todo el arte necesario para que puedan hacer todo lo que Dios le está pidiendo a Moisés que hagan. Entonces, fíjese que no debemos nosotros de menospreciar cuando alguien puede decir que tiene espíritu de sabiduría, inteligencia, ciencia y todo arte para hacer quizás las decoraciones del templo, quizás determinado ropa, vestimenta o cosas que Dios ponga en el corazón del líder que se tienen que desarrollar, porque Dios mismo está poniendo ese espíritu de sabiduría. Y mire que al final dice, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. O sea, no solamente es la habilidad y la capacidad, sino el ánimo para hacerlo. Hay gente que tiene la habilidad, pero no tiene el ánimo para hacerlo. Pero aquí vemos que Dios mismo puso el ánimo o puso sabiduría y el ánimo en todo sabio de corazón para hacerlo. Y si luego salta a Éxodo 36:1, dice, así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, si usted gusta puede subrayar eso, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia. Son dos cosas diferentes, la sabiduría que la inteligencia, para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Amados, a veces pensamos que esas cosas eran solo para el Antiguo Testamento.
Pero hoy día también muchas veces el Señor nos pone una visión de algo que Él quiere que se desarrolle y hace falta esa gente sobre la cual esté el espíritu de sabiduría para que puedan desarrollarlo. Muchas cosas Dios a veces me las muestra y yo las tengo clarísimas, pero quizá yo no tengo el don o la habilidad para plasmarla o para llevarla a cabo. Pero oro por esa gente que Dios le ponga ese espíritu de sabiduría para que las puedan realizar y las puedan manifestar de acuerdo a como Dios a uno le ha mostrado. Me llama mucho la atención que encontré en 2 lugares que la sabiduría tiene algo que ver con nuestros días o con el tiempo. Salmos 90:12 dice, el salmista le dice al Señor: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo es eso que nosotros podemos aprender de Dios a contar nuestros días para traer al corazón sabiduría? ¿De qué manera está diciendo aquí el salmista que hemos de contar nuestros días? ¿Cómo cuenta usted los días? Hay quienes quizá tienen un calendario y van poniendo retroactivamente, ¿verdad? Ya faltan tantos días o tantos años. Yo creo que hay personas que están viendo cuántos días les falta vivir y lo van tachando, ¿verdad? O hay otros que están poniendo cuánto falta para realizar tal o cual proyecto. Sí, yo escucho gente que dice, yo ya no quiero cumplir años porque un año más que cumplo es uno menos que vivo. Bueno, yo no pienso de esa manera, pero hay quienes sí lo piensan. Entonces, ¿cómo es que el salmista estaba pidiéndole a Dios que le enseñara a contar los días de una manera tal que cuando cuenten los días a esa manera de Dios va a añadir sabiduría? ¿Qué es lo que quiere decir? Y me encuentro con que el apóstol Pablo habla algo parecido. Entonces, algo que sí entendemos, que la vida del hombre en esta tierra es fugaz y bueno, se realiza dentro de un tiempo cronos, pero la vida de Dios es eterna y se realiza dentro de la eternidad y los días de Dios no los podemos contar. Ahora, veamos Efesios 5, versos 15 y 16. Creo yo que está hablando de lo mismo que habla el salmista. Dice el apóstol Pablo a los Efesios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Diga conmigo, como sabios. Ahora, ¿qué es andar como sabios de acuerdo al apóstol Pablo aquí en Efesios? Verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días ya está dicho que son malos y lo dijo Pablo en su tiempo, y yo creo que cualquiera que hoy día hable también va a decir: los tiempos son malos, los días son malos, pero lo que nosotros podemos vivir no necesariamente es malo, aunque los días sean malos. Ahora, ¿qué es lo que le dice el apóstol Pablo a los efesios? Que anden como sabios y no como necios. ¿En qué consiste andar como sabios? Aprovechando bien el tiempo. O sea, que la manera como vamos a contar nuestros días tiene mucho que ver con aprovechar el tiempo, con sacarle el provecho al tiempo, con usar el tiempo de la mejor manera, más eficiente, más efectiva, para cumplir aquello que Dios nos puso a hacer en esta tierra. Cuando nosotros no conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, podemos andar perdiendo el tiempo. Aunque estemos haciendo cosas buenas, podemos estar haciendo buenas obras, podemos estar haciendo cosas muy buenas que para otras personas son buenas, pero que si no son las que Dios me puso a mí a hacer, puedo no estar aprovechando bien el tiempo y puedo estar desperdiciando el tiempo. Aprovechar bien el tiempo obviamente tiene que ver con cosas naturales, pero aquí tiene que ver más con cosas espirituales. ¿Cómo aprovechamos bien el tiempo?
En primer lugar, tenemos que saber qué es lo que Dios me mandó a hacer para que yo aproveche el tiempo para hacer las cosas en el tiempo necesario, ¿verdad? Y no estar haciendo lo que no me mandaron a hacer. Mire, hay personas que quieren resolverle la vida a todo el mundo. Y qué bueno, ¿verdad? Por la buena intención. Pero quizá el Señor no le mandó a resolverle la vida a los demás. Y puede ser que por estarle resolviendo la vida a los demás, no aproveche el tiempo para resolver lo que sí le mandó a él o a ella hacer. ¿Me doy a entender? Entonces, en primer lugar, necesitamos claridad de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué quiere Dios que yo haga? En base a lo que Dios quiere que yo haga, debo aprovechar bien el tiempo. Nosotros tenemos que saber que aquí en la tierra naturalmente no somos eternos. Nuestro espíritu sí es eterno. Pero obviamente no vamos a vivir sobre la tierra todo el tiempo. Pero que podamos dejar huella y podamos dejar realizado lo que Dios dijo que debíamos de hacer y que aprovechemos bien el tiempo para hacer aquello que Dios nos mandó a hacer. ¿Sí? Entonces, amados, debemos de ser diligentes, andar como sabios, aprovechar bien el tiempo, no desperdiciarlo. Dicen que el tiempo es oro y hasta los santos lo lloran. Ustedes son los santos, no los de palo, ¿verdad? Pero sabe, algo que yo he entendido, que el tiempo es vida. Y cada momento o cada tiempo que usted pierde, sí está perdiendo vida. Y a veces podemos ver cómo la vida se va, ¿verdad? Sin propósito, sin ninguna razón de ser. Así es que tiene que haber fruto. Tenemos que ser diligentes. Y yo con eso no le estoy diciendo que se complique haciendo un montón de cosas que no debe de hacer. No, de ninguna manera. Podemos simplificar la vida, ¿verdad? Recuerdo una vez que yo estaba hablando de aprovechar el tiempo y todos los varones de la iglesia me estaban esperando afuera porque les dije que no le exigieran a la esposa que les haga tortillas, que las compre. Estaban molestos porque querían tortillitas calientes, recién hechas, ¿verdad? Pero sabe que a veces de verdad que invertimos tanto tiempo en hacer cosas que podríamos obtenerlas de una manera más práctica. O sea, pidámosle dirección al Señor de en qué vamos a invertir el tiempo y en qué no vale la pena invertir el tiempo o gastar el tiempo o desperdiciar el tiempo, ¿sí? Usted tiene que saber cuánto vale su tiempo. Su tiempo tiene un valor. Y hay cosas que usted hace, pero que alguien más las puede hacer. Pero hay otras que solo usted puede hacer. Y esas son las que tiene que hacer. Las que solo usted puede hacer. No estoy hablando de cosas de ego, no. Sino que aquello que Dios me dijo que yo debo hacer, nadie más lo puede hacer por mí, ¿sí? Dice Deuteronomio 34:9, y esta escritura también me llama muchísimo la atención y tiene que ver con impartición y tiene que ver con paternidad, tiene que ver con ministerio. Deuteronomio 34:9, me lo ponen por favor. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Cuando hay una impartición, una delegación o una sucesión, es muy importante que el ministro o el patriarca o el padre ministerial o aquel que Dios llamó con la visión, cuando va a establecer una sucesión, imponga manos sobre aquel que va a ser el sucesor, porque dice que imparte espíritu de sabiduría, y eso es importante hacerlo delante de las personas que van a trabajar con ese ministro, porque al impartirle espíritu de sabiduría, entonces el pueblo entiende que tiene la misma autoridad de aquel que le impartió, y el pueblo dice, le obedeció, le acató
acató, le siguió, él pudo ser el líder que Dios quiso que fuera. Pero sí me llama mucho la atención que la manera como Josué fue lleno de espíritu de sabiduría no fue directamente de parte de Dios, sino que fue por causa de que Moisés impuso manos sobre él. La imposición de manos es algo muy delicado, pero es algo muy importante. Cuando lo hacemos correctamente bajo la dirección del Espíritu y le imponemos manos a quien Dios dice que debemos de imponerle, es sumamente importante lo que nosotros recibimos, lo que en nosotros se activa. El apóstol Pablo decía: quiero ir a veros para compartirles un don, para hacerles partícipes de un don. O sea que cuando él iba, les impartía directamente, y dones eran impartidos de parte del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice a los efesios, vaya conmigo a Efesios capítulo 1, verso 15. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Aquí vemos con claridad en el verso 17 que es Dios el Padre el que da el espíritu de sabiduría y de revelación, según esto. Y el apóstol Pablo dice que él daba gracias a Dios y oraba, hacía oraciones para que el Dios de Cristo o el Padre de gloria le diera a sus discípulos, a los efesios, espíritu de sabiduría y de revelación. Yo veo que casi siempre van a la par el espíritu de sabiduría con el espíritu de revelación. ¿Por qué razón? Porque el espíritu de revelación me da a conocer cuál es la voluntad de Dios. El espíritu de revelación me enseña, según dice aquí, porque se alumbran los ojos de nuestro entendimiento, nos da a entender cuál es la esperanza a que fuimos llamados, es decir, a qué fui llamado, cuál es mi misión, cuál es mi función, cuál es mi ministerio, ¿a qué fui llamado? ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Cuando nosotros por revelación conocemos las riquezas que hay en la gloria de Dios, tenemos un estímulo para seguir permaneciendo firmes en el Señor. Si nosotros no tenemos revelación de cuáles son las riquezas en gloria, no tenemos ni la menor idea de lo que nos espera o lo que vamos a disfrutar cuando estemos permanentemente con el Señor. A veces ni siquiera hemos pensado en eso. Y no es que seamos interesados, creo que no tiene que ver con que, yo por eso lo voy a hacer. Es que el galardón va a venir, querramos o no querramos. El punto es que Dios quiere revelarnos a nosotros cuáles son esas riquezas en gloria. Cuando nosotros apreciamos las riquezas en gloria que son eternas, entonces no nos vamos a preocupar por las riquezas terrenales. No vamos a poner nuestros ojos en las riquezas terrenales. No nos va a deslumbrar las riquezas terrenales, porque entendemos que al servir al Señor vamos a tener riquezas en gloria que son espirituales, que son eternas, son permanentes, son duraderas. Nadie nos las va a quitar. Las vamos a disfrutar por siempre, jamás. Yo no sé si usted ha meditado en eso o alguien ha tenido revelación de cuáles son las riquezas en gloria que le esperan al hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien aquí ha tenido? Pues entonces
si no la hemos tenido, creo que es el deseo de Dios y la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice que él oraba por eso, para que todos ellos tuvieran esa revelación, espíritu de revelación y espíritu de sabiduría. Y obviamente la sabiduría es para saber cómo llegar a ese punto de hacer la voluntad de Dios. Sin sabiduría no podemos. Ahora, el apóstol Santiago nos habla muy fuerte acerca de la sabiduría o el espíritu de sabiduría, pero es necesario entender que él establece que hay diferentes sabidurías. Hay una sabiduría espiritual, divina, eterna, pero hay una sabiduría que es natural, que es carnal, que es diabólica inclusive. Y veamos lo que dice Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si quiere, puede subrayar sabia mansedumbre. Usted verá que sabiduría como que siempre va a la par del fruto del Espíritu. Mansedumbre es un fruto del Espíritu. Dice, y ahora habla de las obras de la carne en el verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría le está hablando a los que tienen celos, le está hablando a los que tienen amargura en el corazón, a los que son contenciosos y que según ellos tienen sabiduría. Pero el apóstol Santiago les está diciendo, mire, si en el corazón tienen amargura, si en el corazón tienen contención, no estén diciendo que lo que tienen es sabiduría. Dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. O sea, puede ser mucho conocimiento, pero no es sabiduría del cielo, no es sabiduría de lo alto, sino que es algo natural, humano y diabólico. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí está hablando del fruto del Espíritu. Entonces, la sabiduría que viene de Dios, o el espíritu de sabiduría que tiene que ver con los 7 espíritus de Dios, tiene las siguientes características. Esa sabiduría es pura, es pacífica, es amable, es benigna, está llena de misericordia, está llena de buenos frutos, no tiene incertidumbre, no tiene hipocresía. O sea que si nosotros queremos saber si la sabiduría que creemos tener o que alguien más pretende tener viene de Dios, viene de lo alto, es la sabiduría del cielo, es el espíritu de sabiduría, va a tener estas características. Si esa persona, aunque diga saber muchas cosas, aunque sea una enciclopedia ambulante, aunque tenga las respuestas a todas las preguntas, pero no tiene estas características, esa sabiduría es animal, es natural y es diabólica. ¿Así de sencillo? Un poco sencillo. ¿Sabe? Quiero comentarle acerca de un nombre, una palabra, que es la palabra o el nombre Sofía. Sé que usted está familiarizado con Sofía. Bueno, Sofía es una palabra griega y de hecho Sofía es una diosa griega, la diosa de la sabiduría. Y es un término fundamental dentro de la filosofía helenística del tiempo de los helénicos y su religión. Pero también se usa en el platonismo, el gnosticismo, el cristianismo ortodoxo, el cristianismo esotérico y el cristianismo místico. Por ejemplo, cuando usted habla de filosofía, filo quiere decir amor y sofía sabiduría o conocimiento. Entonces la filosofía es el amor a la sabiduría o al conocimiento, pero todo eso tiene su origen en Grecia, tiene que ver con los helenísticos, con los griegos, con el espíritu de Grecia.
Entonces, nosotros necesitamos discernir porque hay una línea muy fina entre la filosofía o la sabiduría animal, natural, diabólica y la sabiduría que viene de lo alto. Y alguien puede ser muy impresionado o puede ser muy engañado por una sabiduría natural si no sabe discernir por el espíritu las características que tiene que llevar o debe de tener la sabiduría de lo alto. Hay personas que casi, sí, puede haber una seducción, claro que sí, a los sentidos de la persona. Conozco personas que apenas si pasaron la escuela primaria, no tienen mucho conocimiento de nada, pero tienen sabiduría que viene del Señor, viene de lo alto, viene del cielo, tienen revelación, tienen entendimiento de las cosas espirituales, aunque no tengan mucho conocimiento natural. Y en cambio hay otros que pueden leer mucho, meterse mucho en internet, armar unos mensajes impresionantes, pero que no necesariamente esa sea una sabiduría que sea de lo alto o que viene del Señor o que tiene que ver con el espíritu de sabiduría. Entonces nosotros somos llamados no a discernir en el sentido de que vamos a andar juzgando si fulano la sabiduría que tiene es de lo alto o es diabólica. No es que usted va a estar poniéndole el ojo, ¿verdad? Sino que cada quien tiene que discernirlo para sí mismo, para nosotros, porque nosotros estamos en una carrera espiritual en donde nosotros, nuestra marca es la que tenemos que superar. Yo no voy a competir con otro para superar al otro, tengo que superarme a mí mismo, espiritualmente hablando. Entonces tengo que conocer cuáles son las características para saber si lo que estoy recibiendo realmente viene de lo alto, viene del Señor. Porque el espíritu de sabiduría es parte de los 7 espíritus de Dios y lo necesitamos para ser más efectivos en el Señor. Necesitamos la sabiduría de Dios, amados. Tener la sabiduría de Dios, entiendo que es como decir, tengo la mente de Cristo. Cuando puedo decir que tengo la mente de Cristo, y todos potencialmente tenemos la mente de Cristo, pero no todos estamos usando la mente de Cristo, porque aunque la tenemos posicionalmente, no todos la tenemos activada para pensar como Cristo pensaba. Y a veces operamos con la mente de Cristo y a veces con la sabiduría natural. Y quiero decirle, entre más nosotros hemos estudiado, y con esto no es que le estoy diciendo que no estudie y que no vaya a la universidad, no me vaya a malinterpretar, pero entre más usted estudia, sobre todo en el área de humanidades, psicología, sociología, filosofía, etcétera, todas las sofías, ¿verdad? Entre más entra aquí, eso es conocimiento natural, animal y diabólico. Más usted necesita pedirle al Señor que le ayude a someter ciertas cosas y recibir la sabiduría de lo alto, porque casi siempre lo que viene con la sabiduría de lo alto se contrapone a algunas de estas cosas que son sabiduría natural, animal o diabólica. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que podamos desaprender algunas cosas, que podamos limpiarnos de algunas cosas, que podamos ser libres de todas las sofías, ¿verdad? De toda la sabiduría natural, animal, que se contrapone a lo que puede ser la sabiduría de lo alto. Queremos ser efectivos en Dios, queremos ser eficientes en el Señor. Y yo quiero este día, esta mañana, hacer un llamado. Si usted cree, considera que usted ha leído, no necesariamente porque fue a la universidad, hay personas que se sienten atraídos a lecturas esotéricas, que se sienten atraídos a lecturas místicas o a lecturas que tienen que ver con un conocimiento o una sabiduría que no es divina. Si usted es de los que ha pasado por eso, quisiera que venga al frente, por favor. Vamos a renunciar a ese tipo de conocimiento o ese tipo de sabiduría natural que se opone a la sabiduría del Altísimo.
¿No hay? Uy, solo yo voy a renunciar. Bueno, sí. Gracias, Señor. A veces estoy recibiendo algo de parte del Señor y quieras que no, vienen cosas que aprendimos hace tiempos y que se quedaron ahí marcadas o que alguien nos compartió o que alguien nos dio a leer o que lo estudiamos de alguna manera. Espíritu Santo, gracias. Sí, todos los que han estudiado medicina están llenos de sabiduría natural, animal y diabólica. Gracias, Señor. Las leyes, todo lo que se estudia en derecho romano, nada que ver con las leyes divinas. Así es que hay que renunciar a un montón de cosas. Y claro que vivimos en un sistema donde lo que se usa es la sabiduría natural, pero nosotros necesitamos saber en qué hemos creído. Espíritu Santo, gracias. Ahí está. Gracias. Espíritu de Dios, muchas gracias. Y amai su kamai si karamai su mamá. Vamos a decirle al Señor. Vente acá, Ani, para que. Gracias. Mire, vamos a decirle sinceramente y genuinamente al Señor que nosotros anhelamos el espíritu de sabiduría, que nosotros anhelamos la sabiduría de Dios, que aún podamos entender que la justicia divina está por encima de las leyes de los hombres y que aún sepamos y podamos discernir cuándo es que Dios va a aplicar su justicia perfecta y que podamos quitar nuestra mano para permitir que el Señor actúe. Cada uno, por favor, dígale allá al Señor: yo renuncio a toda sabiduría natural, carnal, animal, diabólica, todo lo que no viene de lo alto, todo lo que se haya quedado en mi consciente y en mi subconsciente. Renuncio a ello. Límpialo, Señor. Yo anhelo ser llena de la sabiduría divina, de la sabiduría de Dios. Trae sobre mí, Señor, la sabiduría divina, la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. En el nombre de Jesús, por encima, Señor, aún de todo diagnóstico clínico, venga la sabiduría de lo alto, Señor, la que le dice, la que le muestra, la que le da el discernimiento. Gracias en el nombre de Jesús, bendita sea Ani. Gracias, gracias. Venga la sabiduría del cielo con todo poder, con toda potencia. La sabiduría del cielo, Señor, en el nombre de Jesús. La sabiduría de lo alto, la sabiduría del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Venga la sabiduría del cielo, la sabiduría de lo alto. Llénala tú, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, trae una limpieza interior y venga la sabiduría del cielo en plenitud, Señor. Que aún ella pueda saber cuando lo que ella está creyendo, pensando, es sabiduría natural, animal, y que pueda, Señor, renunciar para recibir la sabiduría del cielo. Que espíritu de sabiduría sea sobre ella en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de sabiduría, Señor, que se contrapone a toda forma de sabiduría humana, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, que venga la sabiduría del cielo, la sabiduría de lo alto, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Sabiduría del cielo, sabiduría de lo alto, sabiduría del cielo, en el nombre de Jesús. Sea llena de la sabiduría de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Sabiduría de Dios, sabiduría del cielo, en el nombre de Jesús. Gracias. Espíritu Santo, muchas gracias. Sabiduría del cielo, sabiduría de Dios, sabiduría de Dios. Gracias, Espíritu Santo, gracias.
Pueden tomar su asiento. Quisiera preguntar si hay alguien que esta mañana, este mediodía, quiere reconciliarse con el Señor. Recibo que hay alguien que vino esta mañana y quiere reconciliar su vida con Cristo. Y si está aquí esa persona, que pueda pasar. Gracias, Señor. Espíritu Santo, muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Pastora Abby, ¿quiere venir, por favor? Espíritu Santo de Dios. Gracias. ¿Hay alguien más? Hay un varón que vino hoy para reconciliar su vida con Cristo. El Señor quiere bendecirte, quiere atraerte. No permitas que termine la reunión y te vayas con el deseo solamente. ¿Hay alguien más? Gracias, Jesús. Espíritu Santo. Y barabaiso, caramaiso, maramamamaiso. Y camaiso, kiabaiso. Y amaiso, caramaisi, carabaiso, baramaise. Y amaiso, barababababababaiso. Espíritu de Dios, muchas gracias. Espíritu Santo, hay 2 o 3 personas. Y maisuki, amaiso, baramaisi, caramaiso. El Espíritu Santo te espera. Oh, maramaiso. Quizá hoy quieres decirle: Señor, yo quiero comenzar de cero. Una vida llena de ti, llena de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Maravilloso Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias.